hoy es que ya tengamos las herramientas para resolver todos los ejercicios del taller. ¿Listo? Entonces nos falta solamente aprender a usar la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. Bien, esa es la idea de la clase de hoy. Pues permítame, me ubico aquí, eso es sección 6 puntual. ¿Sí? Y bueno, en las notas que yo envié sobre ese tema hay algunos ejemplos. Hoy voy a hacer otros, algunos que estén aquí en el libro, para no repetir. No sé si ya han tenido oportunidad de revisar los ejercicios. Sí, es un taller corto. Y sobre las notas ya terminé de calificar los grupos anteriores. Ya califiqué los 4 grupos, solo quedan ustedes, ya por fin voy a comenzar. Entre hoy y mañana ya tengo todas las notas. Sí. Entonces me he tomado mi tiempo ahí. Ustedes quedaron de último porque hicieron el examen de último. Bueno, entonces la transformada de Laplace, sí, ya vimos la transformada normal y la transformada inversa. Esto que es como reescribir la tabla de la transformada, pero usando lo que ya sabemos. Si conocemos la transformada de una función, entonces la transformada inversa ya también se tiene. ¿Listo? Y la idea de hoy es estudiar estas fórmulas que están aquí. De hecho, miren, aquí donde dicen que nos dan un resumen sobre este capítulo. Estas fórmulas son necesarias, ¿sí? Las fórmulas 6.2, perdón, la fórmula 2 que está aquí. Esto lo vamos a estudiar hoy. Y esto que está aquí, pues, estas dos expresiones. ¿Listo? Que es lo último. Sí. Es bueno que tengan presente ese teorema de traslación, que es muy útil. Bueno, yo no encuentro nada en este libro. Entonces, creo que vamos a hacer hoy ya. Ya conocemos esas dos herramientas, transformada de Laplace y transformada de Laplace inversa. Entonces, ahorita el objetivo es resolver este tipo de ecuaciones, ¿no? Tengo con coeficientes constantes, pero no homogéneas, ¿sí? Y2' más, aquí puede haber alguna constante. Coloquemos A por Y' más B por Y igual a Rx, ¿sí? Hasta ahorita pues tenemos el método de los coeficientes indeterminados para resolver este tipo de ecuaciones, pero es un método poco ineficaz porque uno tiene que estar como tanteando, ¿sí? Buscando la solución. Primero resuelve el homogéneo, luego tiene que encontrar una solución particular. Ahí es donde usa el método de coeficientes indeterminados y eso tiene sus limitaciones. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, la idea es aplicar la transformada de Laplace a esta ecuación diferencial. ¿Sí? Aquí, esto es y2' más a por y' más b por y. En el fondo, pues es una función que depende de x. ¿Sí? No hay ningún problema en aplicar la transformada. Lo mismo que esta función Rx. ¿Sí? Solo pedimos que x sea mayor que 0. Y que el dominio de esas funciones sea los x mayor que 0. Entonces, lo que necesitamos nosotros hacer ahorita es obtener fórmulas para calcular la transformada de Laplace de la derivada de una función. Pues la transformada de Laplace de y'. Pero que esa transformada esté en términos de y. ¿Sí? Que sea alguna cosa por acá
por la transformada de Laplace de y. Digamos que se bajó el grado de la derivada. Está en y' y quedó y. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer. Esa es la idea. Entonces, empecemos calculando la transformada de Laplace. Usemos la letra f por un momento de la función f'. ¿Sí? ¿Cuánto es esto? Si la primera fórmula requería hoy. Entonces, nosotros sabemos que la transformada de Laplace de f' es por definición integral de 0 a infinito de exponencial de menos st por la función en la cual le quiero calcular su transformada. En este caso, f' de t. Y por dt. Eso es por definición, simplemente. Vamos a sustentar esas fórmulas a ver. ¿Listo? Ahora si usamos la otra notación de Leibniz, o dejémoslo así nomás. ¿Cómo resuelvo esta integral que me quedó ahí? Pues, ¿qué método puedo usar? Definamos, ¿qué puedo hacer ahí? Podemos hacerla por partes, ¿cierto? Método de integración por partes. Porque tenemos un producto de dos funciones, la exponencial y f' de t. ¿Cierto? Entonces, digamos que si uso integración por partes, definamos esto aquí como u y la otra parte va a ser db. ¿Listo? La única fórmula complicada es obtener esta. Las demás se obtienen por recursividad. Entonces, hagamos el esfuerzo en esto. ¿Listo? Entonces, el método de integración por partes dice que la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. ¿Listo? Entonces, en este caso, como u es e a la menos st, ¿cuánto es de u? U depende de t, ¿no? Ah, yo aquí usé la letra t en lugar de x. Bueno, no importa. U es igual a la menos st. Entonces, du es igual a la derivada exponencial, que es ella misma, por la interna. Entonces, por aquí queda un menos s de la derivada interna por exponencial de menos st por dt. ¿Listo? Y como db es esa parte que quedó ahí, db es f' de t por dt. F' de t por dt. Si db es eso, ¿cuánto es b? Entonces, ¿cuánto vale b? Pues integro los dos lados aquí. La integral de db es b y la integral de f' de t por dt es f. B es f. ¿Listo? Por lo tanto, por el método de integración por partes, esa integral da solo un paso nomás para anotar la recursividad, que es importante aquí. Entonces, esa integral va a ser igual a u por b. U es exponencial de menos st por b, que es f de t. Entonces va a ser por f de t. Esto evaluado en esos límites, de 0 a infinito. Aquí hubiese sido más cuidadoso, hubiese colocado más bien, en lugar de trabajar con el infinito, colocó que esta integral impropia, la integral de 0 a infinito, es igual al límite cuando t tiende a infinito de la integral de 0 a t, un t mayúsculo, como hicimos al inicio. Pero bueno, aquí me estoy permitiendo este informalismo aquí. Menos la integral de p por du. O sea, du es menos s exponencial de menos st por dt. Y con este menos que está acá, por acá me va a quedar un positivo, un s que sale de la integral. Y dentro de la integral me va a quedar exponencial de menos st por dt. Y eso multiplicado con b, pero b es f. Pues aquí queda un f de t por dt. Y esto va de 0 a infinito. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí, esta integral la tengo que evaluar, pues es una integral impropia, primero en infinito, que en realidad se hace por medio de un límite.
y luego el resto cuando evalúo en 0. ¿Sí? Entonces, cuando esto, para ser más exacto, yo hubiese tenido que colocar aquí, en lugar de un infinito, no podemos trabajar con infinito como un número. Coloco un T mayúsculo y tomo el límite cuando T tiene infinito, más bien así. ¿Sí? Entonces eso me daría, por ejemplo, exponencial de menos T por T por F de T. Cuando evalúo en T mayúscula, menos, cuando evalúo en 0, exponencial de 0 es 1, entonces me queda menos F de 0. Sí, tomo el límite. Entonces el límite va a actuar solamente sobre la exponencial que está ahí multiplicado por F. ¿Y qué pasa con este límite de esta primera parte? Pues resulta que la exponencial tiende a 0 muy rápido. ¿Sí? Podemos, o sea, F de T está constante y F de T está ahí quieta. Y exponencial de menos T por T mayúscula por T minúscula, eso tiende a 0. ¿Sí? Porque esto acá, esta expresión aquí, se va a ir a infinito positivo. Con el menos, se va a menos infinito. ¿Sí? Y exponencial tiene una asíntota horizontal en el eje X. Entonces, todo esto se va a 0. Y sobrevive solamente menos F0. ¿Listo? Conclusión. Aquí está la conclusión y la recursividad que estábamos buscando. Y este es el único resultado así que en el que tenga que hacer cuentas hoy, solo es este. El resto ya es ejercicios concretos. Bien. Entonces la conclusión es que si ustedes notan, toda esta primera parte aquí pues nos dio simplemente, esta primera parte nos dio menos f de 0, o sea la función f evaluada en 0, más s por esta integral que está ahí. Y si ustedes analizan bien la definición de la transformada Laplace, esa integral que es, no es otra cosa que la transformada Laplace de f de t, ¿sí? Lo que está en la caja. Conclusión. Con esas observaciones previas, podemos concluir que la transformada Laplace de f' de t, voy a escribirlo así nomás, f', es igual a s, miren este s acá, por la transformada Laplace de f menos f de 0. ¿Sí? Y esta es la fórmula importante, es muy útil. ¿Sí? Y esta es la clave para poder resolver ecuaciones diferenciales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la transformada Laplace de la derivada quedó en términos de la transformada Laplace de la función. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tengamos una ecuación diferencial y apliquemos la transformada, a lo último nos va a quedar es una ecuación donde aparece, donde la incógnita va a ser la transformada Laplace de la función f. Ya no va a aparecer f de 2' ni f', nada de eso. Es lo que crea la dificultad. Que aparecen las derivadas de la función de distinto orden. Con la transformada Laplace podemos de alguna forma hacer que la ecuación sea homogénea, ¿sí? Que no aparezca más f', nada de eso. Entonces, si esta fórmula es cierta, ya lo probamos. Entonces, ¿cuánto vale la transformada Laplace? Como nosotros queremos resolver ecuaciones de diferenciales de segundo orden, de f2' en términos de f. Entonces podemos usar esta fórmula 1 para obtener una fórmula en este sentido acá. Entonces, ¿qué puedo hacer? Simplemente reescribir. Eso es como tener f2', es como tener f', entre paréntesis, derivado, ¿cierto? Entonces, si yo aplico la fórmula 1, pero con f siendo f', ¿qué me va a dar? Eso es igual a s por la transformada Laplace de f' menos f' evaluado en 0. ¿Sí? Use la recursividad donde está f, coloqué f' aquí, mira, coloqué f', aquí f', aquí f'. Y obtuve la fórmula de arriba. Bien. Que no vamos a hacer todas las cuentas de nuevo con la segunda derivada. Para eso tuvimos la fórmula 1 recursivamente. Bien. Entonces aquí, perdón.
F' menos F, F' evaluado en 0. ¿Listo? Ahora, esta que me quedó aquí, está transformada, usamos de nuevo la caja 1 y sabemos que eso da S, abro corchetes, la transformada a Laplace de F' es S por la transformada a Laplace de F menos F evaluado en 0. Cierro paréntesis, menos F' en 0. Lo tengo aquí. F' en 0. Sí. Conclusión, si distribuyo aquí la S en el corchete, obtengo la segunda fórmula importante de hoy, que la transformada de Laplace de F2' es igual a S por S, S al cuadrado. S al cuadrado transformada de Laplace de F menos, como este S distribuye aquí, acá también, menos S por F evaluado en 0 menos F' evaluado en 0. Listo, esa es la transformada de Laplace de la segunda derivada de una función. Las dos son fórmulas muy importantes. Ya sabemos de dónde viene. Listo. Entonces ahí ya las guardamos en esa cajita. Bien, pregunta hasta aquí. Entonces ahorita vamos a ver cómo se usa eso. Cómo se usan esos dos resultados. Y esas fórmulas, a ver, veamos en el libro dónde es que están. Bueno, aquí está la tablita. Entonces, teorema de traslación. Eso es de la sección 6.2. Miren, lo que acabamos de probar es este teorema. ¿Listo? Fórmula 2. La transformada de F2' S cuadrado por la transformada Laplace de F menos S por F evaluado en 0 menos F' en 0. Y la fórmula 2 que tenemos tal cual. Y la F' es eso. ¿Sí? Nosotros no solamente lo enunciamos, sino que se probó ya. El teorema 1. Ya vimos que eso viene de usar el método de integración por partes, etc. Bien, el libro también lo prueba aquí. Lo que acabamos de hacer nosotros es esto mismo. Esto que está aquí hasta donde está este cuadrito que significa que ya se acabó la demostración. Bien, de hecho ellos pueden generalizar y obtienen esta fórmula recursiva para la transformada Laplace de la enésima derivada de una función. Bien. Ahora, vamos a usar eso. Solo necesitamos eso para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a resolver un ejercicio del libro para ilustrar la metodología. Si se resuelva mediante la transformada de Laplace las siguientes ecuaciones diferenciales. Bien. Bueno, esta 1 y 2 no son interesantes. Se puede hacer por separación de variables. Sí, aunque podría ser interesante en el sentido de que nos muestra con un primer caso, primer ejemplo, cómo es la técnica. Sí, hagamos uno de estos sencillos primero. Y' más 2y igual a 0. O no será que nos atrevemos a uno más. No, más bien hagamos el 3. Y2' menos y' menos 6y igual a 0. Sí, ilustrémoslo con un ejemplo. Y2' menos y'
menos 6y. Aunque aquí siempre uno tiene interés porque es una ecuación diferencial homogénea y con coeficientes constantes. Tampoco es interesante. Más bien el punto 4. Ya tenemos una teoría que hace eso. Y aquí usamos el discriminante y vemos en qué caso estamos de la tabla. Más bien el 4. Y2' más 9y igual a 10 por e a la menos t. Y ese sí está interesante. Y2' más 9y igual a 10 por e a la menos t. Y aquí ya esto no es homogéneo. Y nos dan las condiciones iniciales, que y evaluado en 0 es 0 y y' evaluado en 0 es 0. Primero encontremos la solución general. Bien, ahorita sí ilustremos pues el método, cuando tenemos una ecuación diferencial y nos piden resolverla por medio de la transformada de Laplace. Y entonces vamos con el paso 1. Tomamos nuestra ecuación y le aplicamos la transformada a los dos lados. ¿Sí? Entonces tenemos que conocer algunas transformadas. Bien. La transformada, decimos aquí en este segundo paso que la transformada lineal. Entonces es lo mismo que tener la transformada de y2' más 9 es una constante, sale de la transformada por ser lineal. 9 veces la transformada de Laplace de y. Y eso es igual a 10 sale, 10 es constante por la transformada de Laplace de exponencial de menos t. Listo. Primer paso, aplicamos la transformada. Ahora, segundo paso, tenemos que aplicar estas fórmulas 1 y 2 que acabamos de obtener. 1 y 2. ¿Cómo? Diciendo, bueno, donde está f, cambio f por y. ¿Sí? O sea que la transformada de Laplace de y2' es s al cuadrado, ¿sí? Por la transformada de Laplace de y. ¿Sí? Donde está y coloqué, donde está f coloco y aquí en la fórmula y ya. Listo. Entonces uso esa fórmula, es obligatorio. Menos s por y evaluado en 0. Y evaluado en 0 aquí. Menos y' evaluado en 0. Y usé la fórmula 2. Más 9 veces. Y la transformada a Laplace de y, eso sí lo dejo igual. Y eso da igual a 10 por la transformada de Laplace de exponencial de menos t. ¿Alguien sabe aquí cuánto es la transformada de Laplace de e a la menos t? ¿Sí sabe alguien aquí esa? Porque nosotros tenemos una fórmula, ¿sí? Esa fórmula dice, bueno, ya usamos la fórmula 2, en este caso solo requerimos usar la fórmula 2, borrémosla, ya la usamos. Nosotros tenemos una fórmula que dice que la transformada de Laplace de las funciones exponenciales, ¿cuánto es? En nuestra tabla de transformadas. La transformada de Laplace de función de la forma e a la t es igual a 1 sobre s menos a. ¿No es así? En este caso, a vendría siendo menos 1. Entonces la transformada de Laplace va a dar 1 sobre s menos menos 1, es decir, s más 1. Sí, eso está bien. Ahora, hasta aquí, ¿estamos ok? ¿Está todo bien? ¿Qué ha pasado? Ha sucedido algo muy interesante. Sucedió algo muy interesante porque nosotros teníamos una ecuación diferencial, pero hasta aquí teníamos una ecuación diferencial, inclusive aquí. Pero aquí en ese tercer paso ya no tenemos una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque ya no aparece
y'. O sea, aquí aparece y' evaluado en 0, pero no aparece la función, pues, como incógnita. Entonces, mire que todo está homogéneo en y. Ya aparece la transformada de Laplace de y. Aquí vuelve a aparecer la transformada de Laplace de y. Y la única incógnita en esta ecuación es la transformada de Laplace de y. Pero ya no aparece ni y', ni y2', nada de eso. Y ese es el beneficio y la bondad de usar transformada de Laplace. ¿Listo? Aquí lo único es, ¿cuál es la idea? Los pasos que vamos a hacer a continuación es averiguar cuánto vale la transformada de Laplace de y. ¿Sí? Y cuando sepamos, porque aquí podemos hacer separación de términos, piensen que eso es como una X, ¿sí? Es como despejar X. Vamos a despejar la transformada de Laplace de y. Y cuando tengamos eso, vamos a decir, bueno, ya sé cuál es la transformada de Laplace de la función que resuelve mi E de O. Ahora, ¿qué tengo que hacer para saber quién es esa función? Pues aplicarle a esa transformada la inversa. Y eso me permite recuperar y. Y así obtener la solución. Eso es lo que vamos a hacer, ese es el camino. ¿Sí queda claro eso? Sí, ese es el camino. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a despejar la transformada de Laplace de y. Entonces aquí tengo s cuadrado y por acá tengo 9. Entonces queda s cuadrado más 9, factor común de la transformada de Laplace de y. Listo. Y aquí me queda menos s por y, estos dos términos ya. Listo. Aquí me queda menos s por y evaluado en 0. Pero si uno mira el problema, a nosotros dieron condiciones iniciales que nos dice que y evaluado en 0 es 0 y y' evaluado en 0 también es 0. Entonces tenemos que usar eso en este momento. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, por las condiciones iniciales, y evaluado en 0 es 0. Entonces me queda menos s por 0 que es 0. Y y' evaluado en 0 también es 0. ¿Sí? Entonces todo eso desaparece. Entonces me quedó simplemente que s cuadrado más 9 por la transformada de Laplace de y es igual a 10 por 1 sobre s más 1. Es decir, puedo escribirlo así. 10 sobre s más 1. Listo, vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Ahorita ya puedo esperar la transformada de Laplace de y. Entonces, digo, la transformada de Laplace de y, que y es la solución a mi E de O, es igual a este factor s cuadrado más 9 está dividiendo, está multiplicando aquí, pasa a dividir. Entonces me va a quedar que eso es igual a 10 sobre s al cuadrado más 9 por s más 1. ¿Listo? Así vamos. Bien, pregunta hasta aquí. Entonces ya conocemos la transformada de Laplace de la función que resuelve aquella E de O. Ahí la tenemos. Ahí la estamos viendo. Ahorita, pero yo no quiero conocer cuánto es la transformada de Laplace de la solución de mi E de O. Yo quiero es conocer y. ¿Quién es y? ¿Sí? Cuando uno busca quiere resolver una ecuación diferencial, pues quiere encontrar y. Entonces, ¿qué debo hacer en este paso? Pues decir, bueno, aplique la transformada de Laplace inversa. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, si usted quiere despejar y, usted vino aquí por y, por eso, entonces aplique la transformada de Laplace inversa, esta parte, y hágalo acá también, del lado derecho. ¿Listo? Y por lo tanto, transformada de Laplace inversa. De la transformada de Laplace de y, pues ellas se cancelan y me queda que y es igual, la solución de mi E de O es igual a la transformada de Laplace inversa de 10 sobre
es el cuadrado más 9 por S más 1. ¿Listo? Y ahorita nuestro trabajo, ¿cuál va a ser? No hemos terminado, vamos a la mitad del proceso. Nuestro trabajo va a ser encontrar esa transformada a Laplace inversa. Bien, todavía no terminamos el trabajo. Perdón. ¿Pero se entiende la metodología hasta ahí o no? Juliana. Sí, profe, sí se entiende. Profe, o sea que siempre que estén así multiplicándose la transformada de la plaza inversa y la plaza normal, ¿se pueden cancelar? Sí, porque por eso son funciones inversas, son transformadas inversas. Entonces, sí se puede, claro. Lo mismo que ustedes hacen con la función exponencial y logaritmo. Ustedes saben que exponencial del logaritmo natural de x, como exponencial y logaritmo son inversas, exponencial del logaritmo es x, ¿sí? Por lo que es lo mismo, logaritmo natural de exponencial de x es igual a x. ¿Por qué? Porque estas funciones son inversas. Entonces queda solamente lo que está dentro. Exactamente. Entonces por eso aquí se cancelan pues los transformados y queda y. O sea, y es la transformada inversa de esta expresión. Ahora, ¿cómo hallamos esta transformada a la Laplace inversa? Pues usando nuestras tablas. Sin embargo, esta función, así como está expresada, mm, no, digamos que no tiene una transformada explícita. Entonces tenemos que usar el método denominado eh, usar fracciones parciales, ¿bien? Para reescribir esa función de tal forma que sí tenga transformada la plaza inversa, o sea, que esa transformada exista en nuestras tablas. Entonces la idea ahorita es reescribir esa función. Este ejemplo, pues yo no, apenas lo estoy resolviendo por primera vez hoy aquí. La idea es reescribir esa función 10. Ahorita miramos una de las notas que les envié estos días y ahí ya podemos avanzar más rápido. Sobre ese cuadrado más 9 por s más 1. Reescribirlo así, como una constante a sobre el factor s más 1, porque es un factor lineal, más, mire que el otro factor es de grado 2, s a la 2 más 9. Entonces aquí tengo que colocar en el numerador algo lineal, más b por s más c sobre s al cuadrado más 9. Tengo que reescribir esa función usando fracciones parciales de esa forma. Bien, y esto ya me ayuda ya la transformar a la plaza inversa. Entonces veamos quiénes son esas constantes A y B. Bueno, y la pregunta también sería, ¿cómo eso ayuda a ya la transformada a la plaza inversa? Bueno, esas constantes A y B es fácil hallar. Como nos va a cortar la llamada, les voy a decir por qué eso ya nos ayuda a hallar la transformada a la plaza inversa que queremos. Porque miren, si yo aplico transformada inversa aquí, como la transformada inversa lineal también, entonces esta constante va a salir y va a quedar aquí algo así como A por la transformada de Laplace inversa de esta función 1 sobre s más 1. Y aquí yo puedo separar. Yo lo puedo escribir aquí como b por s sobre s cuadrado más 9 más c por 1 sobre s cuadrado más 9. Y como estoy aplicando la transformada de Laplace inversa a todo, la constante b sale y me queda la transformada de Laplace inversa de esta función y la transformada de Laplace inversa de otra función.
Bien. Entonces esto al final me va a quedar A. ¿Y cuál es la transformada de la Laplace inversa de esta función? 1 sobre S más 1. Es simplemente E a la menos T. ¿Sí? Ya lo vimos. Y porque recuerda que a nosotros nos dio 1 sobre S más 1 cuando calculamos la transformada de la Laplace de E a la menos T. Entonces su inversa es E a la menos T. Más B. ¿Cuál es la transformada de la Laplace inversa de esta función? Esto aquí, ese número 9 es como tener 3 a la 2. Si ustedes miran la función seno, no, la función coseno de 3t en la tabla, tiene como transformada esa función s sobre s cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Sí? Y acá en lo último, si aquí donde está el 1 hubiese un 3, coloquemos un 3 aquí, 1 por 3t. Pero si yo coloco un 3 ahí, pues cambio el ejercicio, ¿cierto? Entonces dividamos entre 3 por fuera. Entonces la transforma de Laplace inversa de 3 sobre s cuadrado más 9 es simplemente la constante c sobre 3 por seno de 3t. ¿Sí? Seno de 3t. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la función y es una exponencial más la combinación lineal de una función seno y coseno. ¿Sí? Solo falta encontrar las constantes a, b y c. Bien, pero ahí ya terminaríamos el ejercicio. ¿Qué usamos? A ver, en la última parte usé fue eso. Estas tablas que están por aquí. Sí, usé esto. Que seno de la transformada Laplace de seno de wt es w sobre s cuadrado más w cuadrado. Por lo tanto, aquí yo tengo el w que viene siendo 3. Tengo w sobre s cuadrado más w cuadrado, que es 3 al cuadrado de 9. Entonces, la transformada Laplace inversa de esta función es seno de 3t. El mismo argumento usé aquí. Tengo s sobre s cuadrado más 3 al cuadrado. Si uno mira la tabla, la transformada Laplace de coseno de wt es s sobre s cuadrado más w cuadrado. Entonces, si coloco w siendo 3, la transformada Laplace de coseno de 3t es s sobre s cuadrado más 9. Por lo tanto, transformada Laplace inversa de s sobre s cuadrado más 3 cuadrado es coseno de 3t. ¿Listo? Entonces, por eso, reescribir esta función de esa forma usando fracciones parciales nos ayuda a resolver el problema. Ahorita, ¿cuál es el trabajo? Que no hice, que me lo salté porque no nos va a alcanzar el tiempo. Encontrar A, B y C. ¿Sí? Pero eso ya tiene que ver un poco hasta con el curso anterior de cálculo, curso de cálculo integral. Y ustedes ahí estudian integrales usando fracciones parciales. Entonces se nos va a cortar la llamada. Cuando volvamos, de todos modos voy a encontrar las constantes A, B y C. Bien, para poder tener la solución de esa EDO completamente determinada. Bien, eso es lo que hice el salto así para que viéramos a dónde teníamos que llegar, porque eso ya era el fin del problema. Bien, entonces continuamos en 10 minuticos. ¿Listo? Encontrando A, B y C.